Mercedes se enfrenta en 2025 a algunos problemas preocupantes familiares que ponen en peligro su estatus de favorita para el gran cambio reglamentario de la Fórmula 1 del año que viene, gracias a su excelencia en la fabricación de motores. Muchos apuestan que Mercedes volverá a la cima cuando entren en vigor las nuevas normas sobre unidades de potencia de la Fórmula 1 el año que viene, tal y como lo hizo cuando se introdujeron los actuales motores turbohíbridos V6 Turbo de 1,6 litros en 2014. Pero a pesar de las nuevas normas sobre motores y chasis, los problemas de esta temporada podrían interponerse en su camino algunos obstáculos importantes, y en lo que respecta al rendimiento de las nuevas unidades de potencia, no se puede dar nada por sentado. Los rumores en el paddock sugieren que Mercedes se encuentra en una posición sólida, pero hasta que los coches de 2026 salgan a la pista será imposible comprobarlo. La lógica es que la excelencia de Mercedes en cuanto a unidades de potencia, respaldada por los rumores sobre las impresionantes cifras de rendimiento de su trabajo de desarrollo y su condición de equipo de fábrica, significa que tiene el máximo potencial en términos de integración del motor y el chasis, lo cual, ante un cambio reglamentario tan grande en ambos aspectos, subrayarían su favoritismo. Partiendo del supuesto de que la unidad de potencia de Mercedes es la mejor del año que viene, aunque tal vez sin la misma ventaja que tuvo en 2014, Mercedes solo será el claro favorito si su coche está a la altura. Y la gran pregunta es si Mercedes es capaz de fabricar un coche ganador del campeonato. A principios de la temporada de 2025, Mercedes parecía estar en la trayectoria correcta. Iba por detrás de su equipo cliente McLaren, pero al menos subía regularmente al podio. Sin embargo, a medida que avanzaba la temporada, su forma ha empeorado. Entonces, ¿hay pruebas de que Mercedes realmente puede diseñar un coche capaz de aprovechar al máximo esta ventaja teórica del motor en 2026, o las debilidades que lo frenan ahora son prueba de un problema más fundamental que no desaparecerá gracias a un cambio en la normativa? Cuando se introdujeron las normas sobre el efecto suelo en 2022, Mercedes perdió su posición de liderazgo. Había ganado 15 de los 16 campeonatos de pilotos y constructores disponibles en las 8 temporadas anteriores, pero con las nuevas normas solo ha ganado 5 de los 77 grandes premios disputados. En 2022, Mercedes se enfrentó a enormes problemas de rebote y porpoising, y su tan cacareado diseño sin pontones se concibió para maximizar la superficie expuesta del piso y, por lo tanto, aumentar la carga aerodinámica por efecto suelo. Aunque sus herramientas de simulación prometían una gran carga aerodinámica y un rendimiento prodigiosos, los problemas de rebote limitaron su potencial. Una y otra vez se habló de liberarlo, pero resultó ser una tarea inútil. Aunque los desarrollos mejoraron el coche, lo que permitió a George Russell ganar en Brasil, las limitaciones de la geometría de la suspensión trasera obligaron al equipo a adoptar una altura trasera inferior a la ideal, con una configuración excesivamente rígida para evitar que el piso se acercara demasiado a la pista o lo golpeara. Se suponía que el coche de 2023 sería una evolución refinada del concepto que eliminaba los problemas, y como dijo el entonces director técnico Mike Elliott, gran parte del ADN del coche del año anterior se trasladó al coche de 2023. Tras la clasificación para la primera carrera de la temporada, se prometieron grandes cambios y Mercedes comenzó a tomar una dirección más convencional, abandonando el diseño sin pontones con una actualización introducida en mayo. Dicho esto, Mercedes siempre insistió en que no se trataba de un cambio necesario y que la idea original era buena. Más importantes eran los cambios bajo el piso, los conductos de frenos y el alerón delantero. Una vez más, la idea era que estos cambios se materializaran por completo en el coche de 2024. Mercedes cumplió con su palabra, pero se encontró con otros problemas con su Mercedes W15, en concreto, el problema de la inestabilidad trasera. Esto a pesar de haber desplazado la cabina hacia atrás, siguiendo las peticiones de Lewis Hamilton, lo que fue posible gracias al rediseño de la arquitectura del coche al abandonar los pontones cero. Tras un comienzo incierto, la introducción de un alerón delantero flexible, que se utilizó por primera vez en el coche de Russell en la octava carrera de la temporada en Mónaco, permitió a Mercedes alcanzar su mejor momento bajo este reglamento, con 3 victorias en 4 carreras entre los grandes premios de Austria y Bélgica de 2024. Esto solucionó algunos de sus problemas de inestabilidad en la parte trasera, ya que permitió que el alerón delantero generara carga aerodinámica a baja velocidad, pero que se redujera a alta velocidad para evitar crear demasiado agarre en la parte delantera en las curvas rápidas. Aunque Mercedes también dominó el Gran Premio de Las Vegas al final de la temporada, el equipo siguió mostrando un rendimiento irregular. La culpa se atribuyó a las continuas deficiencias de los modelos de simulación y quedó claro que el rendimiento del equipo fluctuaba con la temporada, siendo mucho más fuerte en condiciones más frías como en Las Vegas y teniendo dificultades a medida que subía la temperatura en la pista. La esperanza era que todo eso se resolviera para 2025.
Los primeros indicios eran prometedores para esta temporada, con el Mercedes comportándose bien en pista y sumando 4 podios en las primeras 6 carreras gracias a Russell. Era su mejor inicio de temporada en la era del efecto suelo. Por desgracia, pronto volvió a aparecer el viejo problema de las dificultades con los neumáticos a altas temperaturas. Como dice el director del equipo Toto Wolff, esto significó que Mercedes se encontró con un obstáculo cuando subieron las temperaturas. Esto dificultó las carreras en Arabia Saudí y Miami, así como la reciente triple cita en Imola, Mónaco y Barcelona. Lo único positivo es que Mercedes fue más fuerte en ese aspecto en España, y Allison señaló que los errores de configuración en Imola y Mónaco hicieron trabajar demasiado el eje trasero antes de eso. A pesar de ello, Wolff sostiene que este problema forma parte de lo que él denomina el ADN intrínseco del coche, y Mercedes no entiende realmente por qué está teniendo estos problemas. También tuvo problemas con un cambio en la geometría de la suspensión trasera introducido para la carrera de Imola. Esta incluía un nuevo punto de anclaje interior para el brazo delantero de la horquilla superior y el cambio parecía bajar el punto de anclaje entre 25 y 30 milímetros. Pero con Russell y su compañero de equipo Kimi Antonelli luchando por recuperar la confianza, este cambio en la suspensión se dejó de lado para España. La configuración podría volver si Mercedes decide que su eliminación no fue la responsable de la mejora en España, pero si no es así, claramente hay que perfeccionarla. Todo esto apunta a que, aunque Mercedes tiene un conocimiento razonable de su coche, carece de la profundidad de conocimientos del equipo cliente de McLaren, que es el líder indiscutible de ambos campeonatos, mientras que Mercedes ha caído al tercer lugar. En particular, Mercedes desconoce qué es lo que está causando sus problemas con los neumáticos, ya sea la refrigeración, la cinemática de la suspensión o cualquier otro factor que pueda influir en ello. Aparte de la pole position de Antonelli en Miami, Mercedes solo ha estado ahí más o menos en el mejor de los casos y en el peor muy lejos del ritmo. Por eso Mercedes necesita mostrar más signos de progreso y rápido. Pero se preguntarán, ¿por qué Mercedes no se centra simplemente en el desarrollo del coche de 2026? Bueno, no es tan fácil como sacrificar esta temporada, dado que no está en la lucha por el título para apostarlo todo por el año que viene. Sí, es un diseño totalmente nuevo, sin nada heredado, por lo que se podría decir que Mercedes está empezando de cero. Al fin y al cabo, la intención de los coches del año que viene es que dependan menos de la carga aerodinámica del piso, por lo que no circularán tan cerca del suelo. Esto significa un régimen de flujo de aire muy diferente y una menor probabilidad de que problemas de rebote o porpoising, así como una reducción de los retos de equilibrio con el subviraje a baja velocidad y el sobreviraje a alta velocidad de los coches actuales. Es cierto que esto podría significar que Mercedes está trabajando fuera de las áreas en las que ha tenido problemas de forma constante en los últimos años. Sin embargo, tampoco hay garantía de que sea así, y menos aún teniendo en cuenta que la ley de las consecuencias no deseadas significa que no es nada seguro que el coche del año que viene funcione como esperan los responsables de esta normativa. Todo depende de las herramientas de diseño y simulación y de la ciencia subyacente empleada por Mercedes. Sus problemas con las altas temperaturas este año demuestran que hay algo que no entiende, y sería negligente encogerse de hombros y dar por sentado que no será así el año que viene. Esta es la gran preocupación de Mercedes y la razón por la que debe seguir utilizando el coche actual para afinar su comprensión y aplicarla al coche de 2026. Y recordemos que cuando cambiaron las normas en 2014, eso también afectó a los coches y Mercedes fabricó uno bastante bueno que se adaptaba a su unidad de potencia líder. No hay garantías de que Mercedes pueda hacerlo esta vez. En este momento, McLaren es la fuerza dominante en la Fórmula 1 y a pesar de ser solo un equipo cliente, también tiene una estrecha relación de trabajo con Mercedes AMG High Performance Powertrains en Brixworth, que diseña y fabrica los motores. Está claro que McLaren está muy por delante de Mercedes en cuanto a la comprensión detallada de lo que hace que los coches actuales funcionen, así que ¿por qué no iba a volver a ocurrir lo mismo el año que viene? Además, el equipo cliente de Mercedes, Williams, está en alza y podría suponer una amenaza si da otro gran salto adelante, mientras que su nuevo socio Alpine también prevé un gran avance. Russell incluso ha alabado las posibilidades de su antiguo equipo. Si Mercedes sigue sin encontrar la manera de garantizar que su coche no tenga problemas con las altas temperaturas, es muy probable que el año que viene no sea el equipo líder con motores Mercedes, y por eso es tan importante el resto de 2025, para que Mercedes se ponga a punto si quiere tener alguna posibilidad de volver a ganar el campeonato.
En el lado positivo, Mercedes parece tener al menos un piloto líder capaz de luchar por el campeonato en George Russell, que está teniendo una buena temporada 2025. Aunque se sigue hablando de que Mercedes está detrás de Max Verstappen y no hay duda de que Toto Wolff lo ficharía si tuviera la oportunidad, sustituir a Russell sería una decisión muy difícil de tomar. Junto a él, Kimi Antonelli, de 18 años, ha tenido un buen comienzo en la Fórmula 1, pero salvo en la clasificación de Miami, aún no ha demostrado la velocidad que se espera de él. Se espera que eso llegue con la experiencia, sobre todo porque fue ascendido a la Fórmula 1 con Mercedes antes de lo previsto gracias al fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, pero aún le queda mucho por descubrir, como dice Allison, especialmente después de una mala racha de 3 carreras con 2 abandonos, un accidente en la clasificación de Mónaco y ningún punto, lo que le hace necesario un impulso de confianza. Russell tiene que esperar a su nuevo contrato, pero si Mercedes sigue contando con él en 2026, contará con una sólida combinación de juventud y experiencia. Pero la gran pregunta es si realmente puede tener un coche capaz de ganar con regularidad. Las pruebas de 2025 sugieren que aún hay algunos problemas que deben resolverse, y hay más piezas nuevas por llegar, incluidas las de Montreal este fin de semana. Por eso Mercedes no puede permitirse el lujo de dormirse en los laureles y dar por sentado que un cambio de reglamento el año que viene le permitirá volver a sus días de gloria.